Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es Triángulo de Letras. En esta ocasión platicaremos acerca de un tema que nos es muy afín, infortunada o afortunadamente, no lo sé. Ahora lo vamos a dirimir con los autores invitados. Tema sordidez. Bueno, pues saludo con muchísimo gusto a Adán Medellín, quien nos acompaña el día de hoy. Adán, muchas gracias por estar en Triángulo de Letras. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos Aldir, ¿cómo estás, Juan Carlos? Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y finalmente por acá, Héctor Toledano. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Yo no sé por qué la sordidez nos va tanto a quienes habitamos la región latinoamericana en general y la región mexicana en particular. ¿Por qué esta característica tan, qué diríamos, tristona? Bueno, en un momento más lo vamos a conversar con nuestros autores invitados, pero ¿qué les parece si en principio vamos a las semblanzas de cada uno de ellos y ya que los conozcamos un poquito mejor, regresamos y comenzamos a platicar? Juan Carlos Aldir ha llevado a cabo estudios sobre letras hispánicas y actualmente estudia filosofía. Participante en diversos talleres de cuento y novela. En su trabajo, Asesino de Muertos, Aldir nos sumerge en la historia de Esteban, un sujeto que repentinamente se ve contratado para asesinar. Las mafias, el poder que mueve los hilos desde la oscuridad y el terrible fenómeno de los sicarios son algunos de los temas que aborda este trabajo, descrito por su autor como una novela más que negra, negrísima. Héctor Toledano, escritor y editor, ha colaborado para revistas y suplementos como Vuelta, La Jornada Semanal y Letras Libres. En el año 1986 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Cuento convocado por la revista Punto de Partida, tomando tan solo como punto de partida la súbita aparición de una mujer brutalmente asesinada al interior de un apartamento. La Casa de K basa su efectividad narrativa en un cruce de caminos en el que aparecen los mismos retratos del poder más feroz que la voz de un involuntario detective, que desencadenará un final impredecible y sumamente eficaz. Adán Medellín, periodista, narrador, ensayista y poeta, ha publicado en revistas como Esquire. Actualmente trabaja como miembro de la redacción de la revista Playboy México. En el año 2007, se hizo acreedor al Premio Nacional de Relatos Sergio Pitol, auspiciado por la Universidad Veracruzana. En Tiempos de Furia, Medellín nos cuenta la historia de los Furia, familia de integrantes disfuncionales que ambienta sus relaciones interpersonales con un inmenso rencor. Dos sitios hospedan los relatos de Adán Medellín en este trabajo oscuro: la ciudad de Tabares y Noreste, una isla de atmósfera ominosa. Conozcamos un poco más acerca de la obra de Héctor Toledano. Aquí hay un avance acerca de La Casa de K. Mientras K se dirigía a nosotros, yo trataba de conciliar sus palabras con lo que había constatado a lo largo de mis años al servicio de su casa. Lo cierto era que resultaba difícil definir en concreto la naturaleza de nuestra labor. Había un edificio lleno de gente, en movimiento perpetuo, a veces febril, de donde surgía un caudal continuo de productos vagamente culturales, vagamente informativos, en formatos diversos, dirigidos a una variedad de públicos más bien imaginarios, que no los consumían, ni los habían pedido, ni importaba que lo hicieran. En realidad, no importaba tampoco que los productos existieran, finalmente, para el caso. Lo esencial era el flujo, la dinámica, el trasiego, la documentación abstracta de un proceso cuya correspondencia con el mundo material era, a fin de cuentas, secundaria. Héctor, nuevamente te doy las gracias por estar acá con nosotros en Triángulo de Letras.
el leitmotiv de tu obra, de esta novela maravillosa, La Casa de K, de la que platicaremos el día de hoy dentro de este ámbito de la sordidez, es una mujer destripada. ¿De dónde surgen las ideas para llevar esta imagen a la literatura y en este caso específico pues a tu obra? ¿Qué hay que te engancha con esta clase de temas? Mira, como dices, la chica muerta, porque así se le llama en la novela, es el punto de arranque, ¿no? Es lo que pone en movimiento las cosas de la trama y en realidad es en gran medida una convención de la novela negra, ¿no? Como que las novelas negras, las novelas policíacas, los thrillers, siempre empiezan con algún asesinato o más o menos arrancan con un asesinato. En el caso de La Casa de K es prácticamente la primera escena. El protagonista llega sin entender bien por qué a un lugar donde encuentra a esta chica muerta y eso pone en movimiento las cosas. Pero no va tanto más allá de eso. En realidad es como el motor de la acción. Y esa acción como que busca hacer una especie de recorrido que va pasando por muchas otras cosas. Ahora, yo creo que es pertinente en la época en la que vivimos porque este tipo de muertes están alrededor de nosotros por todas partes. Creo que en alguna medida siempre lo han estado y siempre ha sido un tema de la literatura, pero en este momento creo que tiene mayor vigencia porque estamos viviendo en tiempos de violencia y aparte de espectacularización de la violencia, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque efectivamente como la coyuntura actual, uno se regodea en la clase de temas, ¿no?, que están retratando, por ejemplo, Juan Carlos, y de repente dices, pues es que es un reflejo también de lo que estamos viviendo. En el caso de Asesino de Muertos, pues un hombre que de buenas a primeras decide convertirse en un sicario, Juan Carlos. Sí, lamentablemente lo que dices es cierto, el tema de la sordidez está a la orden del día. Recuerdo que en algún punto decía Borges que ir a la guerra es lo que hace, es una manera de probarse los hombres, ¿no? Y pareciera que en nuestro ámbito el ser sórdido, el ser violento, el ser voraz, el imponer tu ley hacia los otros es una manera de probarte a ti mismo y de probar tu valía para con los otros. Justamente. Y en cierta medida, a lo largo de la novela pasa un poco eso, ¿no? Trata de haber una imposición de diferentes ámbitos de poder de distintas personas. Y el personaje central, pues rebota un poco de aquí para allá porque él no tiene muy claro por qué hace las cosas. Y los demás sí. Entonces en eso pareciera una especie de bola de billar que choca de una banda a la otra y finalmente termina por convertirse en un personaje y en un ente muy del estilo de quienes lo atizaban para volverse así, ¿no? Claro. Adán, en el caso de los Furia, esta familia de la que ya estábamos platicando antes de iniciar con la grabación de nuestro programa, bien bonita, esta familia maravillosa y tiernísima, de alguna forma abreva de una sordidez que ellos mismos alimentan, ¿no? Hay un gen ahí como muy enfermizo alrededor de ellos. Platícanos un poco acerca de la génesis de Tiempos de Furia. Pues mira, también básicamente creo que lo que intenta Tiempos de Furia es retratar una historia familiar enfocada en la violencia o el rencor, ¿no? Entonces, es el punto de arranque. Hay un inicio casi mítico del ancestro de toda la familia, del patriarca, que llega a esta isla desolada y rocosa que yo llamo Noreste, y a partir de enamorarse de este paisaje desolado y prácticamente decadente, él funda, ¿no? Decide fundar su linaje. Y este linaje, curiosamente, empieza a mostrar toda una serie, digamos, de tonos rencorosos y de filiaciones de violencia que se va revelando de un personaje a otro a través de distintas generaciones. Y un poco para retomar el tema que estamos hablando, los Furia manifiestan como en un aspecto familiar, en un aspecto nuclear, toda la violencia que está rodeando a la sociedad, ¿no? Toda la violencia que se engendra a partir de este pequeño gen o de esta pequeña semilla que va creciendo en las familias. En ocasiones tiene demostraciones poderosísimas y demostraciones espectaculares, como mencionaba Héctor, que van hacia aspectos mucho más violentos y que llegan incluso a las cámaras de televisión, y en ocasiones se queda solamente en este rencor entre hermanos, ¿no? Que es un tema de la literatura de todos los tiempos. Sí, es un tema universal, ¿no? En todas las literaturas o en muchas de las literaturas. Me llama mucho la atención porque efectivamente la coyuntura potencia mucho el reflejo del tema sórdido, pero también es parte de nuestra condición humana.
¿no, Héctor? ¿O tú cómo lo piensas? ¿Cómo lo piensan ustedes? Y platiquemos un poco también, si les parece, acerca de eso, ¿no? Nosotros como seres humanos también jalamos nuestra entraña ancestral, que es ciertamente muy sórdida, muy violenta y muy decadente. Yo creo que tienes razón en lo que dices, es una parte esencial de la vida colectiva y de la vida personal, pero a mí también me parece importante señalar que junto a esa realidad convive siempre la aspiración de salir de esa sordidez, ¿no? En la novela el personaje, por un lado, vive esa realidad en donde hay una carga de sordidez y de violencia, pero todo el tiempo también está aspirando a llegar a una situación, digamos, más elevada que eso. Bueno, eso es cierto, como emanciparse, como liberarse, ¿no? De alguna forma. Sí, y como, digamos, evolucionar, si tú quieres. Y yo creo que hay también así como hay un impulso personal en ese sentido, también hay impulsos colectivos en ese sentido. Y bueno, yo en la novela traté de manifestar eso mucho en el lenguaje, como que el lenguaje es una manifestación espiritual por excelencia, digamos, manifiesta lo mejor de nosotros como seres humanos. Entonces, aunque el tema pueda ser bajo, digamos, el lenguaje siempre tiene que, bueno, no tiene que, pero literariamente aspira a remontar esa condición, digamos, ¿no? Entiendo. Juan Carlos, hace tiempo estábamos tú y yo platicando, digo, de alguna forma este sicario, pues también busca algún tipo de emancipación, ¿no? Digo, quizás un tanto pervertida, perversa, pues, pero hay como un poco esa vocación por al final liberarse. Sí, yo creo que Héctor acaba de decir una palabra que a mí me parece clave, que es evolución. Yo creo que como seres humanos llevamos quizá milenios tratando de superar nuestra animalidad. Y en ese intento fallido hasta el momento, no hemos logrado no nada más administrar de otra manera nuestras pasiones, porque tampoco se trata de nulificarlas, sino de administrarlas de otra manera, de tal modo que lo sórdido no sea la primera alternativa, sino que ni siquiera exista como una alternativa. Que nuestras pasiones animales, que a fin de cuentas tenemos, se combinen con la razón, se combinen con la espiritualidad, y de tal suerte que podamos llegar a una nueva etapa de la humanidad en donde la sordidez sea una parte de la historia. Y bueno, en el caso particular del personaje, entra en una dinámica donde no solamente la sordidez, sino la corrupción interior lo va devorando y lo va devorando hasta el grado en el que un día de pronto se ve al espejo sin reconocerse. Es un poco como en el caso de la familia que retratas con tanta certidumbre, ¿no, Adán? O sea, es gente que también trae como este gen terrible, violentísimo, pero que de alguna forma también quisiera liberarse, es lo que tú mencionas, ¿no, Juan Carlos? Al final evolucionar o avanzar un poco de nuestra condición animal en la medida en que nos convertimos en más humanos, mientras que no somos tan violentos o tan animalmente violentos, Sí, ¿no? en el caso de mi personaje, el narrador que se va revelando a través de la historia, él justo tiene esta idea de tratar de reconocerse a partir de los otros, ¿no? Reconociendo esta animalidad, ¿no? que ya mencionábamos aquí, reconociendo esta bestialidad, esta transgresión que está finalmente dentro de todos los seres humanos, y él de alguna forma trata de evadirla, ¿no? Porque empieza a darse cuenta de que él es capaz de reproducirla con la misma naturalidad y con el mismo grado quizá de enfermedad o patología, como dirían los psiquiatras, que viene en su familia, ¿no? Es una animalidad que finalmente él no tiene que buscar afuera porque está toda contenida dentro de sí. Entiendo. Y de alguna forma todo esto baña este pequeño terreno del que yo hablo, que es Noreste y la ciudad de Tavares, lo va bañando con todas estas aspiraciones, ¿no? Arribistas finalmente. El arribismo es un tema que es fundador de la novela moderna, ¿no? Desde Stendhal, ¿no? Entiendo. Es esta idea de poder mejorar, ¿no? Entrar en una clase social, en este caso, ya que no podemos entrar en una clase genética distinta, para tratar de mejorarnos como seres humanos y obtener lo que queremos, ¿no? Continuaremos explorando estos oscuros abismos de la condición humana en cuanto regresemos de la pausa. Continuamos conversando aquí en Triángulo de Letras. Destruir a una persona en cercanía, en silencio,
Es una coreografía perpetua. Y lo lamento. No me salva decir que estoy loco, porque puedo distinguir la realidad. Sé lo que hago. Estoy cuerdo. No soy como los otros. Que la furia me llame en la sangre. No me proyecto disparando contra ella, denigrándola o haciendo un escándalo frente a los demás revisando sus mensajes. No me veo empujándola en la vía del tren. No, me veo negando una caricia como por descuido, rehusando un beso, poniendo un pretexto para no ir con ella a una reunión, diciendo lo olvidé, no diciendo, no haciendo. Se trata de alimentar lenta, racionadamente todo el cartucho, preparar las velas, las llamas, los cerillos, hasta que todo explote. Regresamos, ya conocemos un poco más acerca de Tiempos de Furia, el nuevo libro de Adán Medellín. Tú nos estabas comentando, Adán, algo acerca de Stendhal y esta característica fundacional de la novela contemporánea. Abunda un poquito acerca de ello, por favor, Adán. Claro, digo, en el momento de Stendhal, este es como uno de los grandes temas, ¿no? Se está haciendo un cambio en la sociedad francesa, en este caso, y a él le toca narrar esta gran crónica del arribismo, ¿no? En su protagonista, sobre todo en Rojo y Negro, ¿no? Que es, yo creo que notar este cambio de un modelo social mucho más cercano a la parte feudal o cortesana, a un modelo ya totalmente burgués, ¿no? Donde también todas las pasiones y toda la movilidad social empieza a ser una realidad para la gente que está viviendo la época, ¿no? Claro. Héctor, coméntanos el epígrafe, uno de los epígrafes de La Casa de K, tiene directamente que ver con Stendhal. Cuéntanos acerca de esto. Sí, ahorita me llamó la atención la coincidencia porque para mí Rojo y Negro está muy detrás de La Casa de K en muchos sentidos, y el epígrafe de la novela es una muy breve frase de Rojo y Negro. Coincido con Adán en que Stendhal es uno de los autores que narra esta transformación a la modernidad de una sociedad que todavía estaba regida por valores más bien aristocráticos, y cómo esta nueva clase emergente busca apropiarse de los símbolos de la vieja sociedad aristocrática como parte de su apropiación del poder. Yo creo que traducido al mundo mexicano hay una transformación similar que como suele suceder en nuestras tierras, ha durado casi infinitamente, ¿no? Como que siempre estamos pasando de una cosa a otra, y siempre por la realidad histórica de nuestra nación, esta convulsión creo que se ha prolongado mucho más de lo que puede suceder en otros países. Claro, no, y además se ha impulsado de tal forma, proyectado, que se ha convertido prácticamente en una característica nacional, ¿no? Sí, tal vez. De hecho, la Casa de K es una alusión a las casas nobiliarias, ¿no? Es una alusión a que el poder en México en muchos sentidos se administra y se distribuye de forma personal, y que hay estos grandes grupos de poder que funcionan como especies de clanes, y las aspiraciones personales de la gente se tienen que inscribir de alguna manera en esta red de intereses que son, insisto, familiares y personales. Claro. Juan Carlos, Adán, Héctor, ¿cuál sería la ambición mayor, si hubiera forma de definirla, de sus personajes? ¿Cuál es el ímpetu mayor, lo que más buscan, lo que están persiguiendo realmente? A mí en este caso me gustaría también retomar de lo que están hablando en el tema social para trasladarlo ahora a lo individual. Creo que vivimos insertos en ese contexto de la modernidad, donde el arribismo es una cuestión fundamental y donde uno tiene que insertarse en las dinámicas que ya existen en la sociedad. Pero al mismo tiempo existe una necesidad individual, ¿no? En donde yo creo que de la mano con el tema de la sordidez está como el opuesto. ¿De qué manera podemos lidiar y controlar nuestros propios instintos? Yo soy un convencido de que no podemos hablar de gozar de libertad plena en tanto no podamos reaccionar y actuar en plena conciencia y no guiados por nuestros impulsos. Y la sordidez va plenamente atado al tema del impulso, al tema de la venganza, al tema de imponer tu ley.
el impulso inmediato, ¿verdad? Este impulso violento, primitivo quizás, ¿no? Perdona, continúa. Sí, y definitivamente, en mi opinión, creo que jamás podremos llamarnos enteramente seres libres en tanto no podamos actuar más allá de nuestras pasiones. No por ignorarlas, sino yendo más allá de ellas y poniéndoles ese distintivo que tendría que ser lo humano, que va más allá de lo animal, un paso arriba del animal. Creo que en esa frontera de lo sórdido y lo racional es donde todavía nos falta dar ese gran paso en su conjunto y bueno, ese paso en el conjunto únicamente se da lamentablemente en lo individual o circunstancialmente en lo individual, porque al final las colectividades se forman por individuos. Claro. Claro. Adán, ibas a mencionar algo hace un momento. Bueno, yo quería comentar en el tema de las aspiraciones de los personajes, ¿no? Uh-huh. En mi caso creo que hay como un motivo parricida, que también es un motivo totalmente de la literatura mexicana, ¿no? Que está desde Rulfo y, bueno, toda esta estirpe de obras nacidas, ¿no? de la lectura de Pedro Páramo y El llano en llamas, ¿no? Mi personaje narrador principal, al ir hacia atrás a buscar la historia de sus padres y sus abuelos, de alguna forma también intenta, al mismo tiempo de reconocerse, divorciarse, ¿no? de esta estirpe, matarla, enterrarla, o si no, por lo menos llegar a ser capaz, en este grado de conciencia y de racionalidad, de comprenderla, ¿no? De comprender de dónde viene todo esto, de dónde viene esta locura, esta venganza, estos incestos, y cómo lo afectan directamente a él, ¿no? Entonces yo creo que este tema parricida de reconocimiento es como un tema también muy interesante en la literatura mexicana, ¿no? Claro. Sobre todo en la que viene de toda esta estirpe de narradores, ¿no? Hay un conflicto muy grande entre, y no lo he mencionado yo, lo ha mencionado Paz y muchos otros ensayistas, ¿no? En esta idea de la autoridad enfocada en el padre y también enfocada o a veces simbolizando al padre como un Estado, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Miren, vamos a ver un adelanto del texto de Juan Carlos Aldí, el que nos está presentando el día de hoy, Asesino de Muertos. Ahora regresamos y seguimos conversando. Ese domingo recibí el sobre amarillo donde se me ordenaba la ejecución de Francisco José Oliguerra Recendis. Solo lo había hecho una vez, pero ya había logrado convencerme de que matar bajo esas circunstancias era un acto mecánico y carente de significado. En alguna extraña dimensión, Frank ya estaba muerto y yo no había tenido nada que ver. Lo que vendría después, lo que me tocaba a mí, era un mero trámite sin importancia. Me esforcé por verlo así. Una y otra vez me repetí aquella justificación que hoy puede sonar tonta, pero que me permitió seguir adelante con el compromiso adquirido. Yo era un asesino de muertos, no de vivos. En eso me convertiría después, pero entonces no sabía lo cerca que está el uno del otro. Durante los días previos, yo solo quería que pasara el episodio, cobrar mi dinero y alejarme para siempre de tanta sangre y violencia. Bueno, ahora conocemos un poco más acerca de Asesino de Muertos y hemos conocido mucho acerca de los libros de estos autores. Los lectores buscan mucho esta clase de historias, quizás por un afán de complementación, ¿no? Todos tenemos a lo mejor una vena un tanto violenta, sórdida o primitiva que encuentra eco o identificación en la lectura de esta clase de temas. Yo no sé cómo lo vean ustedes, por favor. Sí, absolutamente, yo estoy de acuerdo en el que nosotros de alguna manera tenemos en nuestra inconsciencia todos los elementos, tanto los positivos como los negativos, claro. Y los negativos los tratamos de tapar y nos gusta verlo reflejado en otra cosa, y por eso muchas veces nos identificamos y también sirve esa identificación para poder trascenderlo, para poder integrarlo, para poder comprender por qué podemos llegar en algún momento a ser malas personas, a ser violentos, a ser vengativos, qué sé yo. Todos esos factores están en la interioridad. A veces el querer rechazarlos y el querer decir yo no tengo eso en mi propia conciencia es el primer problema para que no se manifiesten. Claro. Desde tu perspectiva, Héctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que también hay una tradición tanto literaria como ideológica, si tú quieres, de la simbolización de la violencia. Por una parte, creo que es parte de un aparato ideológico. No me parece que sea casual que todo el tiempo estemos siendo bombardeados por imágenes de violencia, que sin duda corresponden con la realidad, pero que también son manipuladas. Eso en términos como de la vida cotidiana. Por otra parte, en el arte y específicamente en la literatura, el manejo y la simbolización de la violencia
tiene una tradición antiquísima. Si nos remitimos a la Ilíada o a la Odisea o a los mitos de la Biblia o incluso el mundo prehispánico, están llenos de intentos de simbolización de la violencia. Yo creo que hay una necesidad colectiva y personal de elaborar la realidad de la violencia y también la incertidumbre que genera la realidad de la violencia. Y creo que nuestro trabajo como escritores se tiene que inscribir con mayor o menor conciencia en esa larguísima tradición. Claro. Adán, ibas a mencionar algo hace un momento. No, bueno, también retomando un poco lo que está diciendo Héctor, ¿no? No olvidemos que la violencia, particularmente en las sociedades prehispánicas, está muy ligada al sacrificio, ¿no? Y el sacrificio es una institución ritual que al mismo tiempo que le da orden a la sociedad, la condiciona, ¿no? Condiciona sus parámetros, condiciona sus acciones, condiciona su tiempo, condiciona su manera de comprender al otro, ¿no? Entonces yo creo que por eso también el tema, particularmente para la sociedad latinoamericana, sigue siendo tan fuerte y tan poderoso, ¿no? Hay una apelación sanguínea, ¿no? Prácticamente, sí, en la idea de la violencia como la concebimos, ¿no? No solo ya como un aspecto cotidiano de nuestra realidad, ¿no? Claro, sino como un aspecto muy interiorizado. Sí, claro, y como una de nuestras características más fuertes. Digo, recuerdo ahora que estábamos platicando, por supuesto, el laberinto de la soledad, ¿no?, del maestro Paz. Naturalmente, hay también allí una lectura que de alguna forma puede reflejar esta característica muy de nosotros, ¿no?, en lo que tiene que ver con la madre patria y la manera en que la afrontamos. Y justo ahora en esta coyuntura violenta que hemos vivido, ¿no?, recientemente, hay como una apropiación de estos temas como parte de nuestra realidad cotidiana, como parte de nuestra vida, ¿no? Sí, por supuesto. Además, esa apropiación se refleja en el arte, es decir, todo el arte, cualquiera que sea de la manifestación, va a ser un espejo de la realidad en donde se crea. Y al final no podemos traer de la nada algo que no pertenece a la sociedad en donde ese arte se desarrolla, y el hecho de que aparezca con tanta frecuencia cada vez más la violencia en nuestras manifestaciones artísticas, pues sin duda es porque ahí está, inscrita y prácticamente tatuada, ¿no? Y bueno, no sé exactamente qué tenga que pasar para que eso vaya difuminándose, pero por lo pronto en la actualidad tenemos que tomar conciencia de que eso es lo que nos está pasando. Naturalmente. Concluyen los libros, pero siempre quedan las historias de estos personajes pendientes de un hilo, porque alrededor siempre habrá algún tema sórdido, violento, contemporáneo, coyuntural, que los acompañe, ¿no les parece a ustedes? Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, los personajes en cierta medida al ir actuando y al ir desarrollando sus propias acciones van dejando una estela, tanto positiva como negativa, de sus propias existencias, y afectan a muchos otros personajes. Y bueno, uno aspira que también al lector en alguna medida, ¿no?, que el personaje lo acompañe, aunque solamente sea 24 horas. Claro, sería así, ¿no, Adán? De alguna manera, o sea, que cerraríamos pensando en eso. Pueden concluir las historias, pero lo que tiene que ver con las atmósferas de sordidez, de violencia, infortunado o afortunadamente, es algo que siempre va a continuar allí, ¿no? Sí, digo, es la realidad que estamos viviendo, una realidad que desgraciadamente, al parecer en el corto plazo, no va a cambiar, va a continuar ahí, y de todas formas la gente está bombardeada, ¿no? Está bombardeada por esta realidad, la vive en carne propia o con amigos, con vecinos, con conocidos. Entonces creo que es una característica humana, ¿no? Lamentable, sí, cuando tiene los efectos más dañinos y más destructivos, pero que también no puede negarse, ¿no? Es parte de nosotros. Pero también es una vertiente muy sabrosa, ¿no? Y siempre habrá alguien con la vena creativa necesaria como para afrontarla y plasmarla, ¿no crees, Héctor? Sí, indudablemente, y creo que también a nosotros como escritores, en este, digamos, río de manifestaciones de violencia, tal vez lo que nos toca es hacerlo con un poco más de profundidad reflexiva. Bien. No simplemente echarlo ahí como tantas otras cosas que andan, sino con un poquito más de conciencia, si tú quieres, o de elaboración. Por supuesto, atenderlo con la seriedad que merece y no con poca vena creativa, sino al contrario, con muchísimo entusiasmo, porque vaya que hay tema y tela de dónde cortar. Yo les quiero agradecer a los tres autores que nos han acompañado el día de hoy. Adán, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Héctor, muchas gracias. Gracias, Eduardo.
Y bueno, nosotros los invitamos para que nos acompañen en el siguiente Triángulo de Letras. Aquí vamos a seguir conversando y ustedes, por favor, acompáñenos en los siguientes programas. Ah, claro, Entonces, lo que se claro. necesita es que se vean. Exacto. Que todos estén platicando. Justo eso.